Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el componente microbiológico de las infecciones renales. Aquí nadie. Cabe notar que principalmente de lo que más voy a hablar es de bacterias, aunque pues eventualmente las infecciones por hongos también se pueden dar. Principalmente ¿por qué? Por cándida. ¿Por qué por cándida? Pues porque cándida hace parte de la microbiota vaginal, que cuando cambia el pH, cuando hay alteración en la microbiota, pues por supuesto cándida comienza a aparecer. Entonces es un caso excepcional, pero también puede aparecer. En su gran mayoría, como les digo, bacterias. Tengo entendido que ustedes no vieron urocultivo, ¿verdad? No lo vieron. Se está generando un eco. Es el micrófono. Si hablo así, ¿me escuchan atrás? ¿Sí? Ok, mejor. Listo, entonces vamos a hablar un poco, al final, dejarlo un poquito de urocultivo como para que lo sepan, lo conozcan, qué es, para qué sirve. Pero por supuesto la clase no es de laboratorio, es eventualmente de teoría. Como es de teoría, pues hay unos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Lo de mis negrillas, ¿por qué? Porque es el resultado de aprendizaje que más va con la clase. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de algunos métodos, a repasar algo de cómo se toman las muestras, para poder detectar una infección urinaria y demás. Normalmente, siempre que hago diapositivas, intento actualizarla como lo más reciente que encuentre, pero hay cosas que no cambian. Entonces, si alguien tiene las diapositivas del semestre pasado, pues son casi que las mismas. Solo que, como les digo, todos los semestres intento actualizar y mirar qué hay nuevo, pero no hay cosas actuales. Se mantiene igual, los microorganismos no cambian. Entonces, por si algo lo que voy a comenzar entonces con algunos conceptos y datos importantes en lo que tiene que ver con infecciones de vías urinarias. Al final, cuando yo les pase las diapositivas, mañana o en la tarde, al final hay una diapositiva que tiene un link para YouTube, de un video a YouTube. En ese video pues me pareció interesante, un video donde muestra cómo se forma la orina. ¿Por qué? Porque es importante, porque si sabemos cómo se forma la orina, sabemos que la orina pasa por ciertos tejidos, por órganos, y esta orina pues me va a dar información de qué está pasando en el paciente. Entonces, uno de los principales, digamos que las principales muestras que puedo utilizar para revisar si alguien tiene una infección o no a nivel de vías urinarias, pues es la orina, ¿cierto? Porque es la que está pasando por todo ese conducto. Esta imagen que está acá, pues me va a mostrar qué cosa. Me va a mostrar que nos parecemos hombres y mujeres a nivel del riñón, ¿cierto? Tenemos dos riñones. La mujer no tiene 3 y el hombre tiene 3. 2. Cada uno tiene 2. Digamos que casi que en la misma posición. Sin embargo, vamos a ver que hay una diferencia a nivel de la uretra. De pronto la uretra del hombre, no de pronto, la uretra del hombre es mayor que la uretra de la mujer. Y esto en sí es un beneficio para las bacterias y no es benéfico para las mujeres. ¿Por qué digo que es un beneficio para las bacterias? Porque al estar la vagina más cerca al ano, ¿qué ocurre? Es más fácil que las bacterias pasen y por eso, por esa cercanía, es más frecuente las infecciones urinarias en mujeres que en hombres. ¿Cierto? En el caso de nosotros, los hombres, esa frecuencia, que ahora más adelante vamos a ver con la frecuencia, esa frecuencia comienza no a igualarse, pero sí a subirse un poquito más cuando aumentamos en edad, cuando estamos en predisposición inmunológica. Entonces ya por lo menos, yo lo mismo una persona con mi edad, que tengo 41 años, a cuando yo tenga 80. No tengo 85 años, mi sistema inmunológico es diferente, mis tejidos son diferentes, entonces comienza como que a cambiar un poco. Las mujeres, principalmente en las niñas, al no saber limpiarse, entonces en esta zona, ¿qué ocurre? Las niñas cuando comienzan a aprender, no saben limpiarse bien, van al baño, hacen popón, por decirlo así, y se limpian al revés. Entonces lo que están haciendo es arrastrando materia fecal hacia adelante. La gran mayoría de microorganismos, no todos por supuesto, pero la gran mayoría de microorganismos que infectan en vías urinarias provienen de materia fecal, o sea, enterobacterias. Y una de las principales es E. coli. Entonces, digamos que ese es el mayor reservorio de bacterias que infectan las vías urinarias, son de vías digestivas, lastimosamente. Vuelvo y repito, eso no significa que solamente sean bacterias de vías digestivas.
Porque si hablamos de un paciente que tiene catéter, un paciente que está hospitalizado, si hablamos de un paciente que de pronto tiene trasplante y lo inmunosuprimen, por supuesto está predispuesto a cualquier otro tipo de infección, de cualquier bacteria. Entonces lo que les decía, ¿qué hace la bacteria o las bacterias? Siempre voy a hablar de eso. Digamos que su principal mecanismo, ¿cuál es? Adherirse. La bacteria que no se adhiere pierde. ¿Por qué tiene que adherirse? Le coloco, un ejemplo no, algo más o menos que lo pueden dar a entender. Normalmente cuando yo voy a orinar, si yo voy al baño a orinar, a eliminar mi orina, esa orina que está haciendo a nivel de la uretra, está arrastrando, ¿verdad? O sea, es una fuente mecánica que me va a limpiar mi uretra. Por eso es que cuando hablamos de un paciente que tiene uretritis y le vamos a tomar una muestra, ahora que hagan laboratorio de uretritis y cervicitis, se van a dar cuenta que la toma de muestra para uretritis es totalmente diferente a la toma de muestra para orina. Cuando yo voy a tomar muestra de orina, que lo reportamos al final, yo tengo que eliminar el primer chorro, ¿verdad? O micción, que llama la primera micción. ¿Para qué? Para que la orina elimine todas las bacterias que pudieron quedarse en la madrugada. ¿Por qué? Eso arrastra todo y me limpia la uretra. Con uretritis es diferente. Si yo estoy sospechando una secreción uretral, digamos una Neisseria, una gonorrea, yo evito orinar. ¿Para qué? Para que esas bacterias que están en la uretra no se eliminen y yo pueda encontrar la Neisseria, la clamidia, lo que esté por allí. Entonces, dicho eso, las bacterias que quieren infectar y quieren subir vía uretra, llegar a la vejiga por una cistitis, o llegar un poco más arriba, una glomerulonefritis, pielonefritis, lo que sea, ellas tienen que adherirse. Si no se adhieren, la orina las va a arrastrar. Y ese cambio constante de epitelio, pues tampoco les va a servir. Si ustedes recuerdan, a nivel de la vejiga hay una capa bien superficial en el epitelio. Por supuesto, hablamos de un epitelio de transición. Esa capa epitelial externa, otras células, se conoce como células umbrella, ¿cierto? Células paraguas, pero células sombrilla. Esas células pues tienen unas características especiales. Esas células en cierto grado pues van a tener que intentar proteger, pero si la bacteria se adhiere, no hay nada que hacer. Por supuesto, aquí juega un papel importante. Recuérdense que una triada, que es el huésped, el ambiente y la capacidad del microorganismo de causar infección. Entonces es una triada que siempre tiene que haber para que haya una infección. Algunas veces yo puedo decir, es más, en este momento, yo voy a hacer un parcial de orina y lo más seguro es que me digan, pues tienen una cruz de bacterias y posiblemente me encuentran de 3 a 4 leucocitos por campo. Y así pues, tengo bacterias, pues muy raro, porque yo no siento nada, no tengo ardor, no tengo frecuencia de ir al baño, no me duele, no tengo nada, no hay mal olor cuando estoy en el baño, o sea, no tengo ninguna infección, pero estoy siendo un portador de una ligera bacterias allí, pero no he tenido sintomatología. Eso puede pasar. O el caso contrario, donde definitivamente sí, hay fiebre, dolor, ardor y demás, incluso hasta sangrado. Entonces, las infecciones del tracto urinario afectan el tracto urinario, vejiga, cistitis, uretritis y ya incluso los riñones. El componente de uretritis lo voy a nombrar muy rápido, porque uretritis lo van a ver mucho mejor en reproductores, espero que lo vean en reproductor. De igual forma en laboratorio se va a tratar. Entonces, pero toca meterlo porque hace parte de la uretra, hace parte, pues digamos que de ese conducto. Entonces, ¿cómo se clasifica? Hay diferentes formas de clasificarlo, o es alta o es baja, ¿cierto? Estamos hablando de riñón, vejiga, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática. El ejemplo que les estaba dando. ¿Tengo síntomas o no tengo? La asintomática es muy raro no darse cuenta, porque ¿qué hace una persona? ¿O cómo sabemos que una persona tiene infección urinaria? Porque va al médico, porque le duele, porque siente algo. Normalmente uno no va al médico a decirle, hey, mándame un parcial de orina porque quiero ver cómo está mi orina. Muy raro, pero a veces cuando hay control de adulto joven, o el adulto ya anciano, o el niño, que se hace control periódico, es otra cosa. Pero en su gran mayoría es porque tiene síntomas. Nuevas o recurrentes, esto va a ser bastante importante y lo vamos a ver en la patogenia.
Porque algunas infecciones son nuevas, pero si el paciente no lo trató bien, si no tomó el tratamiento antibiótico adecuado, ¿por qué se puede volver recurrente? ¿Qué pasa? Y comunitaria nosocomial. ¿Qué se refiere a comunitaria? Que estoy aquí hablando con ustedes y de pronto dentro de 3 días me da ardor, me duele el orinar y voy a adquirir normal. Otra cosa es que el paciente entre por una cirugía porque le hicieron una apendicitis, pero se complicó un poquito, le tocó quedarse en el hospital, le tenía que colocar sonda porque no se puede levantar y adquirió una infección en el hospital. Eso es nosocomial. La adquirió dentro del hospital, pero él no iba por una infección urinaria, iba porque tenía una apendicitis o porque tenía cualquier cirugía. Una fractura, le tuvo que quedarse 3, 4 días en el hospital. Entonces adquirió algo nosocomial. Ok, entonces, nuevamente, la clasificación, altas o bajas. Y por supuesto, hablamos de cistitis, pielonefritis y que tanto ya prostatitis es un poco más complicado. Puede darse, pero ya es un poco más complicado, salimos aquí un poquito. Las infecciones urinarias pueden ocurrir tanto en niños como en adultos, en cualquiera. Que yo soy joven y yo soy atlético y yo hago deporte y juego fútbol todos los fines de semana. Sí, pero me puede dar. Por supuesto, si hago deporte y me alimento bien, pues estoy un poco mejor. Pero ¿qué ocurre? A veces las malas, digamos, prácticas sexuales, la mala higiene, la mala limpieza, todo eso puede influir en adquirir una infección urinaria. ¿Listo? Eso es como para tenerlo ahí presente. Normalmente, ¿qué es lo que le interesa en la clínica? Mirar si la infección es en la vejiga o mirar si la infección es en el riñón. Porque esto va a cambiar un poco. Ustedes ya vieron parcial de orina, ¿verdad? Sí, ok. ¿Cómo yo sé si una persona tiene una infección en vías altas? ¿Qué me ayuda? ¿Qué parámetro me puede ayudar para saber? El paciente tiene infección en vías altas. Hay uno muy sencillo que me puede ayudar a saber eso. Los cilindros. Cilindros. Los cilindros me pueden servir. ¿Por qué? Porque los cilindros no se forman en vejiga, los cilindros se forman en vías altas. Y los cilindros se forman por acúmulo de cierta proteína, más gránulos, más leucocitos, eritrocitos, lo que hay. Entonces eso puede ser una indicación. Los hematíes. Si yo observo hematíes que han perdido su forma, que no están redonditos, así bonitos, lo más seguro es que vengan de vías altas. Los que vienen de cistitis, de vejiga, están bien formaditos. Entonces eso me puede también ayudar. Por supuesto, si yo veo células renales en la orina, aquellas redonditas con un núcleo bastante grande, eso no puede ser posible. Ya estamos hablando de ya un daño a nivel renal, porque no se tienen por qué liberar células a nivel renal. Ese reporte que ustedes observan en el parcial de orina, que dice, se observan células epiteliales, eso es común de células de la uretra, de células bajas. Pero si le dicen se observan células renales, ya eso no es una infeccióncita. Ya es un problema grande porque se están desprendiendo células del epitelio renal. ¿Listo? Entonces, como para que no lo pueden pedir. Entonces, ¿cuáles son complicadas y no complicadas? Pues no complicadas, vuelvo y repito. Estoy aquí de consulta externa, me dio una infección, voy al médico, me revisó, me mandó el parcial de orina, urocultivo, que sería lo ideal. ¿Por qué sería lo ideal? Porque normalmente están diciendo, tiene un problema, una infeccióncita en la orina, tómate este antibiótico, y no están haciendo antibiograma, eso no es bueno. Lo ideal es que se haga antibiograma siempre, para saber contra qué estamos luchando. Porque si no, después viene la recurrencia, que no es solamente por antibiótico, pero después viene la resistencia y demás. ¿Cuándo se vuelve complicada? El ejemplo lo está mostrando. Una mujer embarazada. Hay que cuidar mucho a una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque pues en ella hay cambios hormonales, hay cambios a nivel del pH vaginal, está embarazada por supuesto, y hay que cuidar al bebé que viene. ¿Dónde más? Pacientes diabéticos, ancianos, inmunocomprometidos por supuesto. ¿Qué significa estar un inmunocomprometido? Pues es como si llegáramos a un batallón y quitáramos todos los soldados, y se quedara solamente el personal de aseo, el de comida, el que atiende las camas, y pues, por supuesto llega el enemigo y acaba con todo. Entonces eso es lo que pasa con el inmunosuprimido. Y la diabetes, a veces yo lo comparo, suena feo y todo, pero que para mí no, para los microorganismos que es un diabético, es un cultivo que camina.
lastimosamente suena feo, pero es así. ¿Por qué? Porque la concentración de glucosa que hay en un paciente diabético es alta. ¿Y qué le gusta a los microorganismos? Glucosa. Entonces imagínense, el suero que tenemos, las vitaminas, las proteínas, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo y alta cantidad de glucosa, excelente para crecer, para cualquier bacteria. Entonces cuidado, yo sé que nos gusta el dulce, es sabroso comer dulce, cuando usted se come un chocolate o un arequipe, pues la sensación de agrado, chévere, pero cuidado con el azúcar y con lo que comemos. Ok, poco a poco voy a comenzar entrando en temática. Miren, a mí normalmente no me gusta llenar las diapositivas de letra, pero en este tema en especial, ustedes no les recomiendo Murray. Pues Murray sí, se puede acercar y mirar cada una de las bacterias que les voy a mostrar, pero no hay una temática que diga infecciones de vías urinarias, no hay un libro como tal que englobe todo eso así bonito. Lo que yo hago normalmente es que siempre coloco debajo de cada diapositiva artículos que nombran o que comentan eso, por eso yo reviso artículos. Y ustedes, si quieren repasar más o estudiar más, están las referencias de los artículos en cada diapositiva, por eso yo se las paso después. Entonces, me dice que la bacteriuria por sí sola no constituye una ITU sin síntomas. O sea, si yo no tengo síntomas, pues no tengo bacteriuria. A pesar de que tenga bacterias en la orina. Mirado desde el punto de vista de una infección de vías urinarias, ¿cierto? Una cosa es yo estar infectado, digamos que es una discusión de palabras ahí. Una cosa es estar infectado y otra cosa es expresar los síntomas, ¿cierto? Una clínica. Entonces, en este caso, si yo me hago una prueba de parcial de orina, ¿por qué? Porque soy adulto joven y quiero que me hagan glucosa, perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal. Ah, en el parcial de orina me salió una cruz de bacterias. Bueno, pero no me está molestando, no hay lío. Pero si por el contrario, tengo frecuencia urinaria, urgencia, malestar, disuria, eso ya implica otra cosa. ¿Cuál es la bacteria más importante? E. coli. Causa la gran mayoría de las infecciones urinarias, seguida de Klebsiella, Proteus. Si se dan cuenta, E. coli, Klebsiella, Proteus, estas tres hacen parte de enterobacterias. Ya después entonces comenzamos a ver otro tipo de bacterias que pueden estar allí. ¿Cómo se hace entonces el análisis o el diagnóstico? De una buena toma de muestra de orina, para hacer parcial de orina y para hacer urocultivo. Esos son los dos que me van a dar a mí una idea de que el paciente tiene una infección urinaria. Y así nos damos cuenta de que el paciente tiene una glomerulonefritis o algo bien agresivo, donde literalmente hay lesión de las vías renales, pues ya se tocó hacer urea, creatinina, boom, tocó hacer imagenología para ver cómo se encuentra el riñón, mirar a ver cómo se encuentran las vías. Pero básico, parcial de orina y urocultivo. Si con eso se demostró una infección bastante fuerte, ya es otra cosa. Miren, hay infecciones tan fuertes. Yo llegué a recibir, cuando trabajaba como bacteriólogo, ya no lo trabajo, soy profesor, desde hace rato y esto es lo que me gusta. Cuando trabajaba como bacteriólogo, llegué a recibir una muestra que yo pensé que era sangre. Yo le dije, hey, me trajeron sangre, pero por supuesto, lo dije en tono como de, no de burla, sino en tono como de aclarar lo que estaba pasando. ¿Hacen parte de este curso? Hacían, yo sí dije, eso es de civil. Y cuéntame, ¿quieren repasar? Sí, sí, claro. Bueno, ahora sí. Ok, entonces, la muestra que recibí literalmente era sangre. Pues yo me di cuenta que no era, pues eventualmente era una muestra de sangre porque venía en un frasquito de orina. O sea, no, al venir un frasquito de orina, eventualmente no era sangre. Pero estaba tan roja que lo único que yo veía era glóbulos rojos. ¿Qué nos tocó hacer? Lisar la muestra, toda la muestra no, una gran cantidad, lisarla para que los glóbulos rojos se rompieran, se separaran y mirar a ver qué podíamos observar. Entonces es una lesión bastante fuerte. Por eso al final vamos a ver cómo se toman las muestras entonces. Y se toman, qué características deben tener. Ok, entonces vamos a ver aquí algo. Como les dije al comienzo, no me gusta mucho llenar las diapositivas de letra, pero hay unas temáticas, unos párrafos en particular que les voy a colocar, después les comparto las diapositivas y pueden reforzar un poquito más. Y siempre la referencia va a estar debajo. Entonces vamos a analizar cada uno de estos párrafos y a ver de allí qué podemos sacar de importancia. Entonces, se dice que las bacterias patógenas ascienden desde el perineo y el recto. Prediponen principalmente a las mujeres, por lo que habíamos hablado anteriormente. Tienen más proximidad y la uretra es un poco más
más corta, ¿cierto? Esto predispone principalmente o mayoritariamente a infecciones urinarias. ¿Cuál es un factor de riesgo también? El uso de catéter urinario. ¿Por qué es un factor de riesgo? Perdón. Resulta que, pues en condiciones normales, que tenemos nuestra uretra sana, ¿verdad? Si colocamos un catéter urinario, lo que estamos haciendo, así querramos o no, se van a ver unas pequeñas lesiones, ¿cierto? Pues colocar un catéter no va a ser sencillo. Entonces se van a generar unas pequeñas lesiones y se van a liberar por lo menos diferentes componentes del tejido, fibrinógeno o cualquier elemento que te pueda estar por ahí. Estas pequeñas lesiones, no sangrantes, pero sí unas pequeñas lesiones que se puedan generar microlesiones, van a predisponer para que las bacterias se puedan pegar fácilmente. Por eso un paciente con catéter o con sonda está totalmente más predispuesto que un paciente que no lo tiene. Y por eso, si ustedes tienen algún familiar o incluso cuando tengan un paciente, ya ven que tiene un día, 2 días, 3 días con sonda, hay que estar pues mirando porque posiblemente se pueda infectar. Es un factor de riesgo alto. Principalmente en quién, en pacientes que de pronto están en el UCI, y si a eso le sumamos que es un paciente hipertenso, diabético, pues va a complicar un poco la cosa. Entonces las relaciones sexuales también pueden aumentar un poco el riesgo. Exámenes pélvicos frecuentes, anomalías anatómicas, o sea, todo lo que implique cambios en la conducta normal de expulsión de orina, ¿cierto? Formación normal de la orina y su expulsión frecuente normal. Que no es bueno tampoco. Entonces lo han escuchado, cuando la persona demora mucho tiempo sentada, entonces todo el tiempo está sentado, relajado y no se levanta, no va al baño, el aguantarse las ganas de orinar. ¿Por qué eso es problemático? Porque la orina puede cambiar de pH, porque la orina se puede sedimentar y el hecho de no estar renovando la orina, de no expulsar la orina vía uretral, ¿qué hace? Que las bacterias tengan más tiempo para poderse adherir. Entonces por eso es bueno ir al baño frecuentemente y no aguantarse la gana de orinar. O sea, eso que nos decían nuestros papás de que vaya, orina y que se va a enfermar. No lo sabían porque fueron a la clase de microbiología, lo sabían por instinto, ¿cierto? De que se podían infectar. Ok. ¿Dónde son muy comunes las infecciones urinarias después de un trasplante de riñón? ¿Por qué es común? Porque eventualmente, como les dije, si hay una inmunosupresión y además tiene un riñón nuevo, o sea, que nuevo no, me refiero que no es del mismo paciente, fue donado, entonces por supuesto puede estar predispuesto. Los inmunosupresores, ya lo comentamos también. El uso de antibióticos y la diabetes. Ya les dije lo que pasaba con la diabetes. ¿Qué ocurre con los antibióticos? El uso de antibióticos indiscriminado puede también tener complicaciones. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso lo ideal es que se haga urocultivo y no que me dio problemas al orinar, me arde un poquito y voy al de la farmacia. El de la farmacia me recomienda, tómate este antibiótico que demora 5 días, pero yo al segundo día ya estoy bien, lo paré, pero me lo mandó el de la farmacia y no completé el tratamiento. Entonces, complicado. ¿Ok? Vamos a hablar un poquitico de epidemiología, por eso les dije que voy a ir paso a paso y después sí comenzamos a hablar de cada uno de los microorganismos y cómo comienza el problema. Entonces, de manera fácil podemos decir, ¿dónde puede ocurrir las infecciones principalmente en mujeres? De 16 a 35 años. El 10% de las mujeres contraen una infección anualmente y el 40 al 60 la padecen al menos una vez en su vida. ¿Qué significa eso? Que literalmente, si alguien no ha tenido una infección urinaria, pues espero que se cuide. Y ojalá no le dé, pero en las mujeres casi que una vez en su vida va a tener una ligera infección. ¿Dónde pueden ser recurrentes? Son comunes y casi la mitad sufre una segunda infección al año. Entonces mucho cuidado, por eso les repito, mucho cuidado con la infección que se tenga y ir al médico y que el médico le mande urocultivo. Entonces, en manera general, ocurre 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. O sea, los hombres aquí vamos ganando. Sí, vamos ganando, pero llega el punto donde si no nos controlamos, si no tenemos cuidado, si no hay cuidado en las relaciones sexuales, a medida que aumente la edad, nos vamos a ir predisponiendo. ¿Por qué es más frecuente en las mujeres? Ya lo hemos venido hablando. Es más frecuente en las mujeres entonces por la proximidad ano-uretra, ¿cierto? Ano-vagina. Ok. Entonces, esta imagen que me muestra que le puede dar al abuelito,
a la abuelita, le puede dar a una mujer joven, le puede dar a un hombre de 40 años, 41, 50, o le puede dar a una niña, a un niño chiquitico. O sea, le puede dar a cualquiera. Entonces no es exclusivo de una sola edad. Por supuesto, en algunas edades va a ser más frecuente que en otras. Salud. Ok. Entonces, vamos a revisar este artículo. Por lo menos miramos cómo se han encontrado infecciones tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario. Las infecciones de vías urinarias afectan aproximadamente 50 millones de personas en casi todo el mundo. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente? Ya lo hemos dicho. Entonces, E. coli uropatógena. Recuerda que en la E. coli o la Escherichia coli existen varios grupos. Entonces está la enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroagregativa, que son las que principalmente se asocian a infecciones de vías digestivas. Y está el grupo que son las Escherichia coli uropatógenas. Uro, pues de orina, ¿cierto? Entonces, Escherichia coli, para recordar qué tipo de bacteria es. Ustedes, ¿qué me dicen? Ya que están aquí, aprovechemos, hacemos preguntas. ¿Cómo? Gram negativa. Gram negativa, ¿cierto? Formadora de películas. Puede formar biopelículas, exacto, perfecto. Entonces, E. coli es una gram negativa que forma biopelículas, puede formar biopelículas. ¿Por qué sabemos que es una gram negativa? Porque hace parte de las enterobacterias. Y si es una enterobacteria, gram negativa, así de sencillo, es un truco fácil. Es responsable del 75-95%. ¿Y cuál otra enterobacteria? Klebsiella pneumoniae. Si es enterobacteria, es gram negativa también. Entonces es un truco ahí con eso. Por supuesto, hay diferentes tipos de estudios que se han hecho y en Colombia se sigue formando, se hace control y se sigue mostrando la prevalencia de E. coli y Klebsiella. Hay diferentes estudios, por lo menos miren, E. coli fue el agente infeccioso con más de 30.000 urocultivos. Esto que está aquí, aprovecho una vez del tiro, digamos que el lance, digamos les dejo la semillita ahí guardada en su mente para que lo piensen. Cuando ustedes comiencen a pasar a clínicas, cuando ya pasen a sexto, séptimo, octavo y que comiencen a rotar en el hospital o en diferentes instituciones, si ustedes pueden pedirle al de epidemiología o al del laboratorio, díganle, mira, ¿cuántos reportes hay aquí anuales de urocultivo? ¿Tienen las estadísticas de eso? Sí, no las tenemos. Búsquenlas, hagan un Excel y con eso pueden publicar algo. O les digan, no, ya aquí eso lo hicimos hace rato y ya está publicado. Bueno, se perdió. Pero si no, pueden publicar. ¿Listo? Ok, entonces, dentro de las infecciones, ¿qué sigue siendo la causa principal de infecciones en vías urinarias? Las bacterias. No significa que sean las únicas. Luego de eso, hay algunos virus, hongos. De hongos ya les dije principalmente cándida. Entonces, de bacterias es lo que más vamos a hablar adelante. Ya cuando hablamos de virus, entonces podemos hablar de herpes o algunos virus, pero están más asociados principalmente a infecciones de transmisión sexual. Cándida como el principal hongo. Recuerden que cándida hace parte de la microbiota vaginal. Entonces, alteraciones en el pH hace que cándida comience a surgir y podemos encontrarla tanto en flujo vaginal como en vías urinarias. Y parásitos, por supuesto, entonces podemos encontrar tricomonas. Tricomonas es más frecuente en infecciones vaginales, pero algunas veces tiende a encontrarse en orina también. Schistosoma hematobius, como el que está allá. Entonces, acuérdense que ese parásito, su ciclo de vida termina en la vejiga, por eso lo podemos encontrar en la orina. Entonces, no es que definitivamente me esté afectando la orina, pero si lo encontramos significa que su ciclo terminó en la vejiga. Y las filarias ya son casos extremos, pero bueno, se pueden encontrar también. Ok, aquí más estadísticas, no me voy a meter en esto de las estadísticas, mucho, pero para que vean. E. coli sigue siendo la más importante. Y hay muchas enterobacterias. Pseudomonas, por supuesto, no es enterobacteria, pero hace parte también de un gran grupo. Aquí, miren, más estudios. Esto es una gran cantidad de bacterias. Por supuesto, en infecciones de vías urinarias hay muchísimas bacterias, pero la más importante, E. coli, sigue reinando como la principal. De aquí en adelante yo voy a seguir hablando de UP, que es Escherichia coli uropatógena. Entonces, por aunque sean, vean que la sigla esa la voy a seguir utilizando. Sigue siendo la número 1, E. coli. Y por supuesto,
Otros como prótesis, enterobios también pueden estar presentes. Otro estudio sigue siendo el coli, mire, la más importante. Y esta que está en aquí. Ok, vamos a analizar eso que está ahí. Y me ayudan ustedes porque yo vengo hablando desde las 8 de la mañana. ¿Qué pasa si una paciente embarazada se le complican los cistitis? ¿Qué puede pasar? Ustedes también pueden ayudar si quieren. ¿Qué le puede pasar? No, si quieren ayudar, no es libre. Eso es tres. Están pensando, listo. ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué pasa si una mujer embarazada se le complican los cistitis? Puede pasar presión alta. ¿Qué más puede pasar? ¿Podría complicar el embarazo? Sí, si no se controla puede complicar el embarazo. Ok, vamos a dejarlo ahí sencillo. Un trasplantado se le complican las cistitis. Trasplantado de riñón. Está inmunosuprimido porque le estamos dando inmunosupresores. Entonces, más predispuesto a infección en la vía del riñón. Con cáncer se le complican las cistitis. Igual, los pacientes con cáncer normalmente están sometidos a quimio. Entonces, mire, en este tipo de personas que están predispuestos inmunológicamente o que están embarazadas, una cistitis tiene que tener bastante control. Y una bacteriuria asintomática, pues, no pasa nada. O sea, ojo, si un paciente tiene una bacteriuria asintomática, pues bueno, hay que decirle, esté pendiente que usted se le encontraron bacterias, tenga mucho cuidado, comience a tomar más líquido, hágase buen aseo, coma buenas frutas, cuídese porque posiblemente esto es un indicio de que le puede aparecer esa bacteriuria que está asintomática, se puede volver sintomática. ¿Listo? Ok. Vamos a ir bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia clínica. ¿Por qué la historia clínica es importante en infecciones urinarias? Porque es que la historia clínica es la que me va a decir, por lo menos en infecciones urinarias, le va a decir casi a uno que, ojo, camina como perro, ladra como perro, huele como perro. ¿Qué es? Es perro. ¿Cierto? Síntomas como, algunas veces cuando no son tan complicadas, pero otras veces puede ser complicada. Entonces, dolor al orinar, disuria, micción frecuente. Entonces uno sabe cuándo es micción frecuente. Yo digo no, pues yo en la oficina, cuando voy a la oficina, a la universidad, me puedo sacar 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, al baño, depende de la cantidad de líquido que tome. Pero resulta que en la mañana fui 5 veces y en la tarde otras 5 veces, estoy dando la clase con ustedes, les digo, déjenme ir al baño, que tengo ganas de ir al baño. A los 20 minutos, déjenme ir al baño nuevamente. Te van a decir, profesor, ¿tiene algo? Vaya, revísese. ¿Cierto? Entonces, esa micción frecuente me está diciendo, hey, no está normal que esté yendo tanto al baño. Incapacidad para iniciar el chorro de la orina. Entonces, estoy intentando orinar y me quedo allí. Y no me sale orina, pero tengo ganas de orinar, pero no me sale. Por eso le llaman vacilación. Aparición repentina de necesidad de orinar. Acabo de ir y otra vez quiero ir. Entonces, todas esas características literalmente me están diciendo, ojo, que allí hay algo en la orina, que estás teniendo una infección, lo más seguro. Y por supuesto, si encuentro sangre, pues eventualmente ya hay algo que está pasando. Bueno, les repito, en el parcial de orina yo puedo darme cuenta si esa sangre que está llegando es de la vejiga o si viene de vías altas, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta? Con las características de los glóbulos rojos. Entonces, por lo general los pacientes con infecciones de vías urinarias no complicadas no presentan fiebre, escalofrío, náuseas, porque no es complicado. Si a todo esto que está acá se le suma fiebre, escalofríos y náuseas, definitivamente decimos, ahí hay una infección urinaria fuerte, y hay que tratarla y ayudar. Ustedes tienen sobrinitos, algunos tienen sobrinos, bueno, no sé si hijos, todavía no, pero si alguno tiene, pues bien. Sobrinitos tienen, hermanos pequeños, ¿sí? ¿Lo han llevado alguna vez a urgencia, al hospital, a algún lado a acompañarlo? ¿No? ¿Qué es lo primero que dice el pediatra? Comienza a revisarle la garganta, los oídos y comienza a preguntar, ¿será que le duele el orinar? Lo primero que va a pensar es una infección urinaria, en fiebres. Eso es lo primero que hace. Oídos, garganta y preguntar si tiene problemas para orinar. ¿Por qué? Porque es frecuente alguna vez en los niños y comienzan a aparecer fiebres. Por supuesto, hay algunos como el dolor de espalda. Por lo menos, si yo hablo con mi mamá cada vez que le duele la espalda es que está enferma de los riñones y se le infectó el riñón y está mal el riñón y se acabó el riñón. No, no siempre es así. Yo puedo tener dolor en la espalda simplemente porque dormí mal.
o porque tengo, no sé, alguna lesión muscular. Pero no siempre que me duele la espalda tiene que ser porque tengo problemas en los riñones. Ok, vamos a ver aquí la orina, importante. ¿Qué color tiene? Pues un color típico. Normalmente, ¿qué color tiene? Ámbar, ¿verdad? Ámbar es el nombre que se le da, amarillo claro. La orina no puede ser ni tan amarilla ni puede ser tan transparente. Bueno, tengo aquí la botella de agua, como el agua, no puede ser así. ¿Por qué? Porque debe tener una coloración y esa coloración está dada pues por pigmentos propios de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen normal en un adulto? De 700 a 2000 ml por día, perdón. O sea, casi 2 litros por día. ¿Eso de qué va a depender? De la cantidad de líquido que consuma. Si una persona está orinando menos de 100 ml al día, eso es muy poquísimo. Eso tiene que ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Esta anuria, normalmente, yo sí les conté, antes de yo ser profesor, yo coordinaba un laboratorio aquí. Y antes de coordinar ese laboratorio, yo trabajaba en trasplante. Aquí se hacían pruebas pretrasplante de riñón. Nosotros teníamos que renovar los sueros de los pacientes, que teníamos un pool de sueros, y renovábamos cada 2 meses, cada 3 meses. Y venían los pacientes que necesitaban trasplante de riñón. ¿Por qué renovábamos los sueros? Porque antes de hacer el trasplante, por lo menos había aparecido un donante cadavérico. Yo tenía que tener sueros porque una vez teníamos que hacer las pruebas cruzadas a la hora que fuera. Yo trabajaba 24/7. Me llamaban a las 2, 3, 4 de la mañana, a la hora que fuera. Yo sacaba el suero del paciente nuevo y lo cruzaba con ganglio o con células del donante, ya el fallecido. Estos pacientes a veces llegaban y me decían, doctor, tengo una semana que no orino. O cuando voy, orino un poquito. ¿Por qué? Porque literalmente no había producción de orina por el daño del riñón total. Entonces son pacientes que podemos ver eso, cuando es inferior a 100 ml. Ok, este es un checklist que nos puede servir para analizar a un paciente y mirar qué tanto tiene ese checklist para comenzar a pensar en una infección de vías urinarias. ¿Qué hora es? Ya ahora en 10 minutos hacemos el break. Yo siempre hago un break de 5 minutos, de 3 minutos. Yo sé que ya están cansados. Ok. Listo. Vamos a hablar un poquito de uretritis. Como les dije, no me voy a meter mucho en uretritis porque eso hace parte del reproductor. Pero entonces, de manera general, hablamos de una infección de vías, de la uretra, principalmente por relaciones sexuales. Entonces, no se cuidó la persona, no utilizó preservativo y digamos que mal control en sus relaciones y por supuesto desarrolló una uretritis. Como les decía anteriormente, si yo hablo de una uretritis, ¿cómo me doy cuenta que es una uretritis y que no es una cistitis? ¿Cómo puedo ver esa diferencia? Así, a clínica. ¿Quién me dice? ¿Cómo me podré dar cuenta? Ay, bueno, solo que tienes una cistitis porque hay una infección en la orina. O eso lo que tienes es una uretritis. ¿Cómo puedo diferenciar? O sea, digan examen, algo. Entonces, aquí importante, el microorganismo que se asocia a uretritis no es muy frecuente en infecciones en la orina. Entonces, yo simplemente aislando el microorganismo yo puedo decir. Otra cosa, no todas, pero en la gran mayoría podemos observar secreción en la uretra, ¿cierto? En las infecciones de vías urinarias me refiero a cistitis, infecciones en la orina, no hay una secreción uretral. No es común encontrar esa secreción uretral. ¿Por qué? La secreción uretral normalmente es un proceso inflamatorio infeccioso de la uretra. En cambio, en la cistitis simplemente hay una infección a nivel de la vejiga, que se puede encontrar ¿dónde? Pues en bacterias suspendidas en la orina. ¿Listo? Entonces digamos que esa es una de las diferencias. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Con los exámenes de laboratorio. Podemos observar otro tipo de infecciones que pueden abarcar un poquito más, pero como les digo, esto es de reproductor. Ahora sí vamos a la cistitis. Entonces, como les comentaba anteriormente,
Cistitis hablamos que es la inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria. Llámese porque hay un proceso inflamatorio que no está asociado a infección o principalmente porque hay una infección. Por supuesto, para la clase de hoy aplica la parte de infección, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos viendo en microbiología. Y se caracteriza, ojo, esto que está aquí es unidades formadoras de colonia por ml, por eso yo le preguntaba si alcanzaron a ver urocultivo. Porque es que el urocultivo es que me va a decir a mí si en realidad hay bastante cantidad de microorganismos o bastante cantidad de unidades formadoras de colonias para cuantificar y poder tener un tratamiento bien indicado. Usted me dice, profesor, pero es que ya con que se le haga un parcial de orina y se encuentren 3 cruces de bacterias, pues la infección es fuerte. Sí, totalmente de acuerdo. Pero el cultivo es el que me va a decir cuántas unidades formadoras de colonias hay, o sea, cuántas colonias pudo haber en un cultivo. Además me permite hacer antibiograma, porque yo puedo encontrar allí a cuál microorganismo es sensible o a cuál es resistente. Igual forma, vamos a ver por la teoría interdiccional y todo lo demás. Ok, entonces podemos observar que aparición de hematuria, micro o macro. ¿Qué es micro? Yo veo la orina normal, ámbar, pero cuando le hago la tirilla de orina, de sangre, puedo encontrar trazas o 2 cruces, 3 cruces o sangre positiva. O puedo encontrar, por ende, una orina como esta, totalmente llena de sangre. ¿Eso por qué? Porque hay bastante sangrado a nivel de la vejiga. Dolor suprapúbico, turbidez en la orina. Esto es un punto importante. Yo sé que ya vieron parcial de orina, pero es importante la turbidez. Porque esto me está indicando que pueden haber leucocitos, que pueden haber cristales, que pueden haber células epiteliales o por ende muchas bacterias. Muy rara vez la cistitis se acompaña de fiebre. Es muy raro, pero puede ocurrir. Y en los niños puede manifestarse con enuresis. Entonces nos levantamos y encontramos toda la cama llena de orines. Porque el niño, pues, primero es un niño que normalmente pierde el control. Pero cuando hay infección en la orina es frecuente encontrarlo. No sé si ustedes habían escuchado, pero normalmente en los pueblos anteriormente que llamaban el brujo, el chamán, ¿qué hacía? Te decía que orinaras en un frasquito de vidrio y él solamente viendo la hoja te decía más o menos, si tenían una idea. Porque ellos más o menos miraban por turbidez y te decían si tenías infección o no. Y si tenían una idea, solo viendo la orina. Ok, pielonefritis. Entonces ya son infecciones urinarias que comprometen las vías altas, riñón, pelvis renal. En estos casos, si hay dolor en la parte media, incluso puede haber fiebre de escalofrío. ¿Por qué fiebre de escalofrío en este punto? Porque ya literalmente ya hay mayor contacto con sangre. Al estar infectada la parte de arriba del riñón, ya hay contacto con la sangre, entonces ya hay una respuesta inflamatoria más generalizada, ya hay mayor contacto con mi sistema sanguíneo y por supuesto mi cuerpo se está dando cuenta de que hay infección. Si hay infección, lo primero que hace el cuerpo, ¿qué es? Aumentar la temperatura. Porque el cuerpo dice, pues lo que pasa es que hay bacterias, las bacterias normalmente están creciendo a 37, pues subámoslo a 38, subámoslo a 39 y es una respuesta para poder eliminarlas. Y siempre que hay fiebre, pues es una indicación de que posiblemente hay una infección. Manifestaciones, dolor lumbar, fiebre, escalofríos, náuseas, síntomas urinarios bajos, algunas veces hematuria. Ojo, esta hematuria es totalmente diferente a la que se observa en vías bajas, ¿no? Como les explicaba hace rato. Por supuesto, yo no sé, no recuerdo, no sé si alguien me recuerda, esto es una enfermedad genética, pero no me acuerdo cómo es que se llama cuando los riñones en herradura, ¿cierto? Pero no tiene otro nombre, ¿verdad? No, así, riñones en herradura. Por supuesto, esta malformación genética pues me va a llevar a posibles enfermedades. El hecho de más frecuente en sexo femenino. ¿Por qué más frecuente? Pues ya lo dijimos, ¿no? La proximidad ano-vagina, el hecho de que la mujer pueda desarrollar una cistitis más frecuente, esa cistitis se puede convertir en una infección de vías altas. ¿Qué es lo que necesita el microorganismo principalmente para poder causar una infección en vías urinarias? Lo dije al comienzo. Adherirse. Lo más importante en las infecciones de vías urinarias de los microorganismos es adherirse. Pregunta del parcial. Mentira, eso no va a preguntar, ya lo dije. ¿Y en básica? En básica tampoco. Entonces, lo más importante que es
Adherirse. Ok. Pueden encontrar pielonefritis aguda, pielonefritis crónica, ya sea el componente de, digamos que el tiempo en el cual se genera la pielonefritis. Diferentes tipos de microorganismos también implicados. Listo, vamos a parar 3 minuticos. Se levantan. No saben a ir a comprar empanadas y eso es lo que se gasta en 15 minutos. Aquí mismo. O van al baño y ya. Oye, mija, termina la taza ahora. Dale. O vas a dormir. Ya me está costando el cansancio. Mira, me está cogiendo como el hambre. Eso es culpa de Catalina. ¿Dónde Catalina Que me dio hambre por tu culpa. Amiga, para. no se puede? Tengo hambrecita. Ándale, están comiendo pizza. Quiero como un postrecito, quiero como una fresita con chocolate. Él ladra. Ladra, pero yo sí. Comes una galleta de bocadillo que porque me hablas así que Pero algo así. eso es Voy a comer galleta. esa pila sobre pan. Ese tema de utopía. Nada de eso. Te vas a mirar algo así chévere. Voy a reír pocha. Hola, Ina, ¿cómo vas? Mira, ni sabía que había clase hoy en café. A las 12. Tú tienes que empezar a poner buen ejemplo. Necesitas amigos de Literalmente me iba a lo contrario, me amaba. Carlota. Ahora que estoy contigo. Ay, tú eres parlera, oye, Melissa. Oye, me vas a enamorar, ojo con eso. No, que encarte, Gabriela, por favor. ¿Tú no almorzaste? Dile que coma, no quiere comer. Flacota. Una pelada loca ahí. Pinche pillo con él. No hay casi nadie. ¿Y tu hermano? No quiso ver. Yo, hoy no. Ajá, Wandy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo también súper bien. Vamos a hacer una cosa. No te acerques a él. Que Ay, no, gigante, ¿qué es eso? Échate muy para allá. ya no estás enamorada. Le digo que tengo hambre y se no come. Ya no. Solución de Me gustan las bacterias. Estás serio. Ven acá. Hay que ser gordita. No, no. Oye, pero es de aquí. Epa, es que no tanto no tengo plata. Ya, les voy a hacer tercera. ¿Qué? ¿No hay comida en tu casa? Sí, en mi casa hay comida. Te vas a poner a cocinar. Voy a esperar. No podrás. No me da flojera salir a cocinar. No cocina tu abuela. Tú comes arroz con pan para quedar lleno. Me falta leer. Salmón. Una carne. De carne real. O sea, eso de Como algo chévere. me la explicara por más. Ya me abrí. Voy a romper mi dieta. Como tú te quedas nada así. Algo fit. Estudia hoy y mañana. Y Miré ayer y hoy esa vaina ya perdida. Ven acá, ven acá. Está diciendo que a mí no me gusta Ey, No, me pusieron ayer. eso hoy mañana y pasado en la mañana. No, raro. No, porque tengo que esperar el perro abajo. Me está sincera. ¿De qué estamos hablando? No acaba. mira.
Sí, cuando hicieron una sopa. Guau, guau. Guau. Lo he oído. Digo la sopa, No me tiras tanto estudiando cartas. Pero necesitan nota. Pero tú no me dijiste. Sí, gracias. Tú me dijiste No soy yo. que nunca había. No soy yo. No soy yo. Y todo eso que acabas de decir, Isabel. Jackie. Jackie Chan. Está en sanguíneo. Lo que pasa es que lleva tanto tiempo aquí con un pelado. Pero independiente. Sanguíneo yo lo pasé. Ah, pero con estos gustos que tú tienes, niño, yo prefiero Que va a pasar soltar. todo ese cosa. El ¡Ey, me dolió! sábado, si saco la esa vaina alto de Ricardo, solamente falta renal. ¿Qué más pides? ¿Qué más vas a pedir, Sergio? Ok, entonces, Esto está bueno. No sirve para repasar. miren, aquí vamos a comenzar a ver uno de los puntos más importantes, o de los puntos importantes, que es la reacción inflamatoria. Cuando hay procesos inflamatorios, pues la inflamación literalmente va a cambiar el ambiente normal de ese epitelio. ¿Por qué? Porque van a llegar células que inducen mayor respuesta inflamatoria, se va a formar una cadena y una cadena y una cadena, y eso es lo que vamos a llamar cistitis, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores hacen menos favorable el crecimiento de bacterias? Por lo menos un pH inferior a 5, la presencia de ácidos orgánicos, altos niveles de urea. Todo eso favorece a nuestro cuerpo para protegernos de que no tengamos una infección. Entonces, cambios en el pH, inhibición o que ya no hayan ácidos orgánicos, bajos niveles de urea, eso va a favorecer a que los microorganismos comiencen a aparecer. ¿Cierto? El hecho de ir constantemente al baño, ¿por qué? Porque ese cambio constante y renovación de la orina también. Vamos a seguir. Entonces, importante lo que les decía, las infecciones urinarias o las bacterias tienden a causar infección, ¿por qué? Porque tienen adhesinas en su superficie. Si el microorganismo no se adhiere, pues eventualmente no va a tener cómo pegarse a la mucosa y por ende va a poder ser eliminado. Entonces, un importante punto aquí, nuevamente repito, las adhesinas. Lo que comentábamos, uretra corta, pues favorece la infección. Mujeres premenopáusicas presentan grandes concentraciones de lactobacilo en la vagina y pH ácido. Eso impide la colonización. Entonces eso de pronto es punto bueno. Entonces, vamos punto a punto. Por eso les decía que yo les voy a colocar, hay unas diapositivas que están con bastante letra, pero es principalmente para poder llegar a un consenso y vamos leyendo poco a poco y vamos interpretando. Entonces, ¿cuándo comienzan las infecciones? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un uropatógeno? En este caso, uno de los principales son los uropatógenos intestinales. Colonizan la uretra y luego van subiendo poco a poco hasta que llegan a la vejiga. Cuando ellos se adhieren, entonces, fuertemente no son eliminados por la orina, ¿cierto? Si la respuesta inflamatoria del huésped no logra eliminar las bacterias, ellas van a comenzar a crecer, producen toxinas, enzimas y van a comenzar a crecer. Entonces, lo primero que tiene que pasar es adhesión. Y de allí, si ellas se adhieren, van a comenzar a crecer. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos las infecciones por los patógenos, cuando hay problemas en la vejiga, cuando hay cateterismo, lo que les decía anteriormente, ¿esto qué favorece? Que se comiencen a liberar fibrinógenos alrededor del catéter o incluso en el epitelio. ¿Esto a qué va a llevar? A que algunas bacterias se puedan unir a ese fibrinógeno. Es muy común que estas bacterias tienden a formar biofilm. ¿Y qué es el biofilm? Comienzan a acumularse varias y comienzan a formar colonias, unidades de bacterias. Y por supuesto el biofilm es mucho más complicado, biofilm o biopelícula es mucho más complicado de erradicar que si la bacteria está suspendida. Entonces, ¿qué factores complican la progresión? Pues decimos que normalmente la biopelícula, cualquier elemento que bloquee la salida de orina, ya sea cualquier elemento de obstrucción o catéter.
Entonces todo eso va a favorecer la infección. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero miren la importancia del urocultivo. ¿Por qué? Porque el urocultivo me va a decir a mí, o me va a indicar qué tan fuerte es la infección. Les coloco una pregunta muy importante. Dependiendo de donde se tome la muestra de orina, esto me va a indicar también a mí qué tanta cantidad de bacterias necesito para considerar que hay una infección urinaria. Por lo menos, si vemos un bebé recién nacido y no se le puede tomar la muestra de ninguna manera, y cada vez que le toman la muestra se sospecha de contaminación de la orina, no por infección sino por contaminación, entonces deciden hacer punción suprapúbica. ¿Qué pasa si esa punción suprapúbica, o más bien, de esa orina que sale de punción suprapúbica, qué necesito o cuánta cantidad de bacterias necesito para considerarla positiva la infección? Tomado de punción suprapúbica. Exacto, entonces cualquier cantidad, ¿por qué? Porque fue la muestra tomada directamente, ¿cierto? Entonces eso fue el punto. Fue tomada directamente a través de una punción y la orina no tuvo que atravesar uretra. Como no atravesó uretra, estamos tomando la muestra directamente. Ok, esta tablita que está aquí, no es que se la tienen que aprender de memoria, pero sí para que se den cuenta la gran importancia que hay, cómo hay artículos incluso, este es del 2023, cómo hay artículos que me muestran la gran cantidad de adhesinas que hay en los diferentes microorganismos. ¿Y cuál es la que tiene más? E. coli. Ustedes dirán, profesor, pero es que E. coli es la que tiene más. ¿Por qué? Porque posiblemente, como es E. coli la principal bacteria a nivel de vías de infecciones de vías urinarias, hay más estudios en E. coli. Entonces, posiblemente por eso. Pero miren que hay muchos. ¿Y por qué hacen eso? Porque eventualmente es uno de sus principales factores, la adhesión. Si no se adhiere, el microorganismo pierde. Algo importante aquí, y esto siempre lo he repetido y sirve incluso para ustedes que van a la prueba de final de ciclo. Esto que está allí, esa estructura que es allí, me representa una bacteria gram negativa. ¿Por qué una bacteria gram negativa? Porque estamos viendo que hay una membrana citoplasmática y una membrana externa, y además la capa de peptidoglicano está ligera. ¿Por qué quise mostrarles esa imagen? Porque les muestro el grupo de las enterobacterias. Miren que en las enterobacterias tenemos bastantes enterobacterias. Entonces, Enterobacter, E. coli la principal, Klebsiella, Proteus también se pueden encontrar. Estas no son muy frecuentes, pero también pueden aparecer. Pero principalmente Proteus, Klebsiella, E. coli y Enterobacter. E. coli la número 1. Al ser enterobacterias, todas son gram negativas. Entonces, para que lo tengamos ahí como claro. ¿Cuál es el problema con las enterobacterias, con las gram negativas? Que tienen lipopolisacárido, una endotoxina. Y el lipopolisacárido es altamente inmunogénico, produce respuesta inmunológica bastante agresiva. Ok, entonces dicho eso, vamos a comenzar a hablar un poquito de estos microorganismos. Yo tenía una actividad formativa como de 10 preguntas, yo creo que la hacemos al final. Y la hacemos al final. Ok. Profe. Sí, ya está lista. ¿Alguien falta en la lista? ¿No? ¿Ya todos apuntaron? Me la entregan ahora al final. Listo, entonces vamos a ir analizando estos pares. Aunque existen diferentes tipos de factores como toxinas, polisacáridos, flagelos, son importantes, ¿cierto? La adhesión, nuevamente repito, la adhesión es altamente importante, en especial en E. coli. Sigue siendo el determinante más importante de la patogenicidad. Si no se adhiere, pierde, es eliminada. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es adhesión. Ok, ¿qué otra cosa importante? Una vez se adhiere, es importante que las bacterias comiencen a formar biopelículas. ¿Por qué? La biopelícula le va a dar protección y la biopelícula va a evitar de que la bacteria, de que los antibióticos le puedan hacer daño. El problema es que no siempre van a estar creando biopelículas, por lo menos en la vejiga no es tan fácil que se puedan formar, algunas veces la forman, pero no es tan fácil. Es más común crearlo en catéter, por lo menos en una sonda, en un catéter que tenga el paciente. Infecciones
pueden provocar respuestas inmunes caracterizadas por diferentes tipos de toxinas proinflamatorias, entonces hablamos de cistitis. Hay otro componente importante, entonces vamos a analizar este párrafo. Mire, la respuesta inflamatoria del huésped conduce a rápido reclutamiento de neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos pues son las células del sistema sanguíneo que se encargan de tener una respuesta bastante favorable contra bacterias, ¿cierto? Entonces, al introducirse neutrófilos en la luz de la vejiga, lastimosamente esa respuesta que se está dando contra las bacterias produce lesión. ¿Lesión dónde? Lesión en el epitelio de la vejiga. Y se produce exfoliación. ¿Qué es exfoliación? Que se van cayendo las capas de células, ¿cierto? Así como cuando compramos cremas exfoliantes para limpiarnos la cara, las manos, no sé, la piel, se produce exfoliación de células epiteliales de la vejiga. ¿Cuál es el problema de esta exfoliación? Que al haber exfoliación, entonces las bacterias tienen la facilidad de poder colonizar las capas que están más bajas. Porque parece que la exfoliación simplemente, esta capa que está aquí se cae, entonces la bacteria puede colonizar capas que están más bajas. Esto es un problema pues, para el huésped, en este caso para nosotros los humanos. Como hay exfoliación y además de eso, la bacteria puede escapar algunas veces del sistema inmune y se puede refugiar en el citoplasma. ¿Cómo así refugiarse en el citoplasma? Ahora más adelante les muestro una imagen. Resulta que E. coli, especialmente E. coli, puede atravesar la barrera de la célula y meterse en el citoplasma y quedarse ahí quieta. Como está en el citoplasma, pues se queda quieta, callada, no hace nada y se queda allí, quietecita sin hacer nada, sin expresarse, callada para que no la vea ninguna otra célula de defensa y va a quedarse allí. ¿Cuál es el problema con que se quede allí callada? Como está dentro de la célula, se le da un tratamiento al paciente, normalmente pues el paciente, bueno, se recuperó, no pasó nada, y después vuelve y aparece la infección. ¿Por qué? Por esas células esas bacterias, que se quedaron en el citoplasma, calladitas como si nada hubiera pasado. Entonces quedan allí agazapadas, entre comillas. ¿Qué otro punto importante hay? Entonces, ¿qué le permite esta condición? Una invasión bacteriana a otras células, como les dije, todo esto. Exfoliación, pueden invadir otras células, siguen siendo viables durante mucho tiempo dentro de compartimientos intracelulares inactivos, que es lo que les decía. Entonces se quedan allí y por eso es que hablamos de una persona que, le hicimos tratamiento, pero a los 3 meses, 4 meses, otra vez infección urinaria. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces eso puede ser dado por la bacteria que es altamente virulenta, ¿cierto? Y se puede quedar en sitios inactiva o simplemente porque el tratamiento que le estábamos dando pues no era el adecuado, logró quedarse allí y no la erradicamos totalmente. Entonces, estas estructuras ubicadas en células subyacentes contienen algunas bacterias viables, generalmente menos de 10, o sea, pequeñitas, poca cantidad, pero que se pueden multiplicar nuevamente en otro momento. Entonces, dado esto, ¿qué puede hacer? Literalmente reactivarse la infección por E. coli y comienza a usar todos sus factores de virulencia y volver a aparecer y volver a generar adhesión en diferentes condiciones ambientales. De igual forma, aquí para repasar todo lo que tiene que ver con adhesión. Fimbrias tipo 1, fimbrias P, adhesión de R, fimbrias S, que es un componente importante. Entonces, más o menos les quedó claro lo que tiene que ver con fisiopatogenia de E. coli. Principalmente se adhiere, ¿cierto? Se adhiere fuertemente. Se puede quedar dentro de la célula, en el citoplasma, se queda ahí calladita, sin causar daño. La exfoliación que le permite, entonces, adherirse a otra célula que está en un campo un poco más bajo, y eso también le va a permitir, digamos, que hacer el daño. E. coli no cambia de serotipo como ocurre con otros microorganismos. Que cambió de serotipo, y eso le va a permitir, aquí no es tan frecuente. La lesión digamos que el problema principalmente por E. coli es eso, que puede quedarse dentro del citoplasma, que puede esperar que haya exfoliación por la respuesta inmunológica o que se adhiere fuertemente. El biofil va a permitir de pronto esa reaparición latente. No es muy frecuente en monocultivos que eso ocurra. El biofil es más que todo para resistencia antibacteriana,
Y esa aparición de nuevos procesos infecciosos se da principalmente por eso, porque la bacteria se queda dentro de la célula. Aquí les muestro algunos. Entonces, algo así. Entonces, cuando hay exfoliación, pues puede quedarse en los epitelios más bajos, se puede replicar intracelularmente, se queda allí quietecita, sin hacer nada, y después vuelve a aparecer. ¿Okay? Aquí otros elementos que podemos encontrar, entonces, de la bacteria, como lipoproteínas, factores citotóxicos necrotizantes, y esto más asociado a pielonefritis, invasión renal. Esto que es una toxina formadora de poros, que hace daño también en las células. ¿Qué ocurre con Proteus? Entonces Proteus, otra enterobacteria. Proteus tiene una particularidad. De pronto tiene algo muy particular o parecido a la otra, a E. coli, que tiene que adherirse fuertemente, ya lo vimos en la tabla de las adhesinas. Pero algo muy típico, característico de Proteus es que produce ureasa. Si ustedes se acuerdan, la urea es un componente importante en la orina y evita pues, la infección, ¿cierto? Al producir ureasa, ¿qué va a hacer? Hidroliza la urea en dióxido de carbono y amoníaco. Entonces, un paciente que tiene alto olor a amonio cuando está orinando, normalmente uno dice, posiblemente que haya Proteus allí, por ese olor a amonio, porque se está liberando amoníaco. Por supuesto, aumenta el pH de la orina. Ese aumento de pH puede llevar a precipitación y a formación de cristales. Entonces es muy común también formación de cristales, formación de biopelículas asociadas a cristales también. Eso es típico de Proteus. Proteus mirabilis especialmente. Al igual que el anterior, también tiene hemolicinas, toxinas y todo eso pues, puede llevar a pielonefritis aguda. Enterococcus, bacteria gram positiva comensal que habita en el tracto gastrointestinal. Algo importante de ella. Entonces, mire, estoy comentándole principalmente como que lo más importante de cada una de ellas. Si usted me dice, profesor, de manera general, ¿todas se adhieren al epitelio? Sí. ¿Todas producen proceso inflamatorio? Sí. Pero cada una de ellas va a tener un punto importante. En el caso de Enterococcus, se dice que se ha encontrado que se une fuertemente al fibrinógeno. Entonces se ha encontrado mucho en biopelículas en catéteres principalmente. Estas biopelículas ayudan a las bacterias a evadir el sistema inmunológico, lo que les decía anteriormente. Staphylococcus saprophyticus, bacteria gram positiva, la segunda causa adquirida en la comunidad. Entonces, también puede tener ureasa y esta formación de ureasa también le puede ayudar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ureasa? Normalmente repito, hay aumento del pH, ese aumento del pH lleva a la formación de cristales y los cristales favorecen la formación de películas con cristales. Es típico hasta Staphylococcus también. Pseudomonas aeruginosa, una bacteria gram negativa. Pseudomonas es una bacteria que es bastante peligrosa. ¿Por qué bastante peligrosa? Se ha encontrado en diferentes tipos de infecciones y causa daños fuertes. Es una bacteria muy resistente a diferentes tipos de antibióticos. Cuando se encuentra en hospitales es altamente agresiva. Entonces, una de sus principales características es que es resistente a múltiples antibióticos de manera inherente, o sea, ya lo trae en sí, ya naciendo, creciendo, digamos naciendo entre comillas. Una nueva bacteria que deriva de una madre ya viene inherente con resistencia a antibióticos. Entonces es altamente peligrosa por eso. También tiene elastasa, fosfolipasa, o sea, tiene una facilidad para poder adentrarse en los tejidos, destruir tejidos. Uno de sus factores importantes es la elastasa. Esa le ayuda a liberar nutrientes gracias a la destrucción de tejidos. Entonces es altamente complicada. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esa es la que entra por los pies también? No, puede entrar de cualquier forma, pero no por los pies específicamente. Perdón, ¿por qué lo decía? Porque me parece que por ahí se sonan húmedas, así que No, que se encuentran como colonizantes en zonas húmedas. Tal vez lo asociaste porque
en pacientes con pie diabético también se ha encontrado. Entonces, ¿qué es eso? Podemos encontrarla sin ningún problema en zonas húmedas, como lo dice aquí. Pero el problema es cuando cambia a zonas donde no debe estar. Entonces, este es un cuadrito que literalmente nos resume cómo podemos interpretar qué es sintomático o asintomático, entonces qué se puede hacer y cuál sería la interpretación de cada uno de estos componentes. Ok, ya estoy casi que terminando la parte esta para después hablar un poquito de diagnóstico. Resulta que existe una proteína que se llama uromodulina, o también conocida como TAM-POLFA. Esta glicoproteína es producida por la rama ascendente gruesa de la sabengelia y el túbulo contorneado distal. Entendiendo esta proteína, vamos a entender por qué los cilindros se asocian a infecciones de vías altas. Como ella es producida en el túbulo contorneado o en la rama, ¿qué ocurre? Se dice que esta proteína, al agruparse fuertemente, ya sea con gránulos, ya sea con glóbulos rojos, ya sea con células, ya sea con leucocitos, ayuda a la formación de los cilindros. Todos hemos comido granola en algún momento, ¿verdad? Lo conocemos. ¿Y la granola qué es? Pasas, arroz, un montón de cosas juntos, digamos que presionados con una jalea, ¿cierto? Esta proteína viene siendo esa jalea. ¿Y cuáles son los componentes internos de la jalea? Pues cristales, hematíes, leucocitos, células tubulares renales. Cuando eso se junta, entonces formamos el cilindro. ¿Por qué tiene forma de cilindro? Porque viene pues de esos conductos, esos tubos. Ah, pero entonces la proteína solamente está para eso, para formar cilindros. No. Afortunadamente, esta proteína uromodulina se dice que facilita, funciona así. Miren, como esto que estamos viendo aquí. Es como si fuera como una malla. Y esa malla lo que va a hacer es atrapar bacterias. Es más, se dice que es uno de los principales elementos de protección innata en bebés y en niños. ¿Por qué? Porque desde que nacemos la tenemos. Entonces, cuando esa uromodulina se pega al patógeno, literalmente lo atrapa y es expulsada en la orina. Entonces, evita que esa bacteria tenga la capacidad de pegarse en el epitelio. Por supuesto, si todo fuera tan bonito, pues no teníamos infecciones urinarias. Muchas veces las bacterias pueden eliminar, o es tan alta la cantidad de bacterias que escapan de la uromodulina y se pueden pegar al epitelio. Pero es una manera fácil de evitar infección. ¿Qué otra cosa? Dice que tiene diferentes ligandos, que se puede unir a diferentes componentes, evita entonces todos esos procesos inmunes además. Y bueno, hablemos un poquito del diagnóstico en sí. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que hay una infección urinaria? Ojo, esto de orina de 24 horas no es tanto para infección urinaria, sino más bien para función renal, ¿cierto? Ya lo hablamos también. Ya lo vimos, ok. Urocultivo si no lo vieron caso, parcial de orina si lo vieron. Sí, ¿verdad? Ok, pregunta sencilla. Imagínense que ya ustedes, yo estoy en su consultorio, ustedes me están atendiendo y yo le digo que tengo dolor al orinar, que quiero ir a orinar y no orino, que me arde al orinar y me dicen que me haga un parcial de orina y urocultivo a la vez. Hermano, parcial de orina con urocultivo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ya me salí la parte teórica, vamos a hablar del laboratorio un poquito, pero yo le dije que íbamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué hago? Recomendación, ¿qué hago? ¿Cómo así? O sea, Ya yo soy el paciente y les dije esas características. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero pagar el copago. No, para tomar la prueba. ¿Qué? Para tomar la prueba de orina. Para tomar la prueba de Sí, orina. para tomar la prueba me mandaron urocultivo y parcial de orina. ¿Qué es la segunda orina? ¿Qué es la segunda orina? No, o sea, es la primera. O sea, tipo el segundo chorro. No es la primera de la micción, sino en la mitad del chorro. Y luego tomar la muestra. Ok, entonces me dicen que primero tengo que lavarme con agua y jabón. Dejar el primer chorrito y después si se toma la muestra. Ok, entonces vamos con pasos. Primero tengo que lavar. Entonces, recomendaciones para llegar a un consenso. ¿Qué es lo primero que usted debe recomendarle al paciente? Mira, cuando te vayas, primero ve y compra el frasquito, ¿cierto? Estéril, nuevecito. Cuando te vayas a bañar en la mañana,
métete al baño. Yo sé que cuando le caiga el primer chorro de agua, lo primero que le da es ganas de orinar. Y uno se levanta con ganas de orinar en sí. Entonces, abre el frasquito, márcalo primero, con sus manos lavadas, ¿cierto? ¿Por qué idea yo recomiendo que cuando se esté bañando, porque usted se puede hacer buen aseo? Es más incómodo que tener que sentarse en la taza, coger una y lavarse así, más incómodo. En cambio, si se está bañando, mucho más fácil. Se asea bien los genitales, ¿cierto? Se limpia bien, bien, todo lo que pueda con jabón bien lavado. Después, ¿qué hace? Elimina el primer chorro, o la primera micción. O sea, no puedo vaciar la vejiga, pero sí eliminar el primer chorrito, ¿cierto? Con eso que estoy haciendo, estoy eliminando las bacterias que posiblemente se me quedaron en la noche en la uretra. Entonces, con arrastre de la orina, eliminé eso que está allí. Ahora sí, voy a recoger, aguanté un poquito y recojo lo que viene después. Recojo un poquito en el recipiente, lo tapo y ahí sí ya continúo mi vida. Eso es lo que debo hacer. Esa es la forma correcta de tomarlo. Porque a veces no le dicen al paciente la segunda, entonces se despiertan ni se bañan ni hace nada y recogió y se viene con flujo vaginal, se viene con células epiteliales, se viene con bacterias de la uretra y me salieron 2 cruces donde en realidad era una cruz. ¿Por qué? Por no estar bien tomado. Y ya con eso, pues eventualmente el paciente lo lleva al laboratorio y allá hacen el parcial de orina y hacen el urocultivo. ¿Cuál es la diferencia entre el parcial de orina y el urocultivo? ¿Qué me dice uno? ¿Qué me dice el otro? El orina te da las características de la orina y el urocultivo te aísla el patógeno que está causando. El patógeno, exacto. Entonces, si yo me hago un parcial de orina, yo no puedo saber cuál es la especie. Pues no tengo cómo verlo, el microscopio no me lo va a decir. Pero sí me dice, con la tirilla de orina, ojo, tiene nitritos, tiene proteínas, tiene cetonas, glucosa, densidad, pH, todo me lo da la tirilla. Pero si yo necesito saber cuál es la bacteria y a qué es resistente o a qué es sensible, tengo que hacer cultivo. El parcial de orina no me va a decir eso. ¿Listo? Ok, vamos a ver otra cosa aquí, la que más tengo acá. Entonces, por supuesto, miren, este es un ejemplo de este paciente tiene menos unidades formadoras de colonia que este que está acá. Entonces, este es un paciente que tiene pocas bacterias, este es uno que tiene muchas bacterias. Es más, aquí colonias de diferentes colores. Eso significa que hay diferentes tipos de bacterias. Entonces, cuando está toda la placa llena, literalmente decimos que es más de 100 unidades formadoras de colonia. Y eso pues es lo que se interpreta en un tipo. ¿Qué otra cosa podemos hacer para análisis de pielonefritis? Entonces, ya aquí complica un poquito. Hemograma, que ya lo estamos viendo en cuarto, lo han visto bastante. Bioquímica, entonces, ¿sí? ¿Podrías volver a repetir lo de unidad formadora de colonia? Claro que sí. Entonces, ¿qué es una unidad formadora de colonia para que lo tengan claro? Resulta que cada unidad de esta me está diciendo que allí hay una especie de bacteria. Cada colonia es una misma especie pura, ¿cierto? Y me está diciendo que eso que está allí tiene la capacidad de formarme colonias. Entonces, a medida que tengo más punticos de eso, más colonias significa que tengo más unidades formadoras de colonias. Cada colonia de esas, como les repito, es una misma especie, una misma bacteria que se ha multiplicado muchas veces. Por eso, cuando uno está en el laboratorio, uno mira, mira, allá hay una colonia amarilla y aquí hay una blanca. Son diferentes especies. O sea que puede ser, no sé, diciendo una cosa aquí, puede ser una E. coli y puede ser un Proteus, o puede ser una E. coli y puede ser una Pseudomonas, por decirles algo, porque tiene diferentes colores y eso es lo que le ayuda al laboratorio. Normalmente es muy frecuente que sean colonias puras, o sea, un solo microorganismo. Cuando hablamos de pacientes con VIH, inmunosuprimidos, cáncer, es probable que puedan encontrar hasta 2 microorganismos. Pero no es frecuente eso de 2 o 3 microorganismos en una misma infección. Casi siempre son territoriales y posesivos los microorganismos en infecciones urinarias. Y un solo microorganismo. Ok, entonces seguimos con bioquímica. ¿Por qué bioquímica? Porque yo necesito saber si el riñón está bien. Resulta que tiene creatinina elevada, el boom, la urea ha cambiado. ¿Por qué? Porque el riñón ya no está igual. Miro el sedimento urinario, que es el mismo parcial de orina, urocultivo y ecografía renal. Todo esto para verificar que en realidad hay daño o no hay daño a nivel de riñón. Esto es cistitis intersticial. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me recuerda qué es eso? Me habla un poquito. Vamos a utilizar el celular, el computador. Y alguien me ayuda a leer. Ya no me da más la garganta. Ya voy para visita.
Se perdieron las preguntas del examen, las acabo de decir 3. La perdiste, pero haber salido, ¿viste? Entonces, ¿qué es eso? ¿Quién me ayuda a leer un poquito sobre eso? ¿Quién dijo yo? Tranquila. Dale. Trastorno crónico que causa dolor, presión o ardor en la vejiga junto con la necesidad de orinar con frecuencia. ¿Pero es asociado a una infección o no? Se relaciona con daño del urotelio, inflamación, activación de mastocitos y alteraciones neurosensoriales. Ok, pero esto es totalmente aparte de una infección. Entonces sí es posible, ¿ok? Entonces no siempre que camine como perro, huela a perro, ladre como perro, es perro, ¿no? Ten mucho cuidado. Si no encontramos infección, no vemos alteración, entonces hay que mirar a ver qué es lo que está pasando allí. Ok, referencia que esto no está en la diapositiva, los demás tienen, por si acaso quieren seguir leyendo. Y este es el video de YouTube que les va a mostrar cómo se forma la orina. Solamente copiar y cuando les pase la